Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mente Activa y Creativa, un espacio dedicado al bienestar mental y a la estimulación cognitiva para personas mayores. Les habla Jesús Ángel Agustín y en el día de hoy no nos acompaña Marta, pero tenemos la compañía de una persona muy especial, el señor Luis Porras. Parra. Muy bien, lo siento, la equivocación. Bien, pues hoy tenemos un día especial también. Nos acompaña el señor Luis Parra. Eso. Y hablaremos de libros. Hemos dejado atrás el 23 de abril, el día del libro, pero vamos a recomendar unos libros muy especiales para todos nosotros. Pues vamos a empezar con la sección Aprende y Actúa, y como decía, el tema del día es los libros que activan nuestra mente y despiertan nuestra alma. Hemos traído diferentes libros de los cuales vamos a explicar por encima qué es lo que nos puede aportar cada uno de ellos. En particular tenemos un libro que se denomina Neuronas para la emoción, de Xurxo Mariño. Este autor es español y nos habla acerca de cómo la neurociencia es capaz de desarrollar, de explicarnos a nosotros mismos diferentes emociones que acontecen dentro de lo que es el cerebro y en el cuerpo. Ahora mismo tengo la página 121 y nos habla acerca de la tristeza, ¿no? Y explica con mucho detalle. Sobre todo está muy bien ilustrado y podemos entender los recorridos que hacen las emociones dentro de nuestro cerebro, en particular cómo se activan cada una de las químicas que van a dar lugar a la experiencia de la emoción. Este es un libro que recomendamos porque es muy didáctico, es muy fácil de entender y hace referencia sobre todo a las principales emociones. Por lo tanto, realmente sería un libro para poder consultar y pues empezar a profundizar en lo que es la neurociencia y, como decía antes, ¿no?, cómo las cosas suceden a nosotros mismos a través del pensamiento, y es el pensamiento el que va a generar las sustancias químicas que va a hacer que nos sintamos de determinada manera, ¿no? Y desde este conocimiento científico nosotros podamos generar pues sentimientos de manera deliberada, ¿no? Muchas veces hablamos con Marta acerca de lo que entendemos como diferente de emoción y sentimiento, ¿no? Las emociones son aquello que acontece de una manera que es poco controlable en nosotros. Sin embargo, los sentimientos los podemos evocar y que aparezcan en nosotros, ¿no? Pues este libro nos explicará justamente esto, ¿no? De qué manera se producen estas emociones en nosotros y cómo, sabiendo esto, cómo nosotros podemos generar pensamientos que den lugar a la creación de esa emoción que se eventual en el tiempo, que, como decimos en varios capítulos, hemos hablado de que estas emociones duran aproximadamente como máximo 2 minutos de la química en el cuerpo, pero que al pensar en ellas generamos un sentimiento y permanece en el tiempo. Por supuesto que nos interesa tener sentimientos positivos y constructivos, por lo tanto tenemos que trabajar con ello. Tenemos otro libro seleccionado y este se denomina, el título es Anatomía de la mente, emoción, cognición y cerebro, y es del autor es Luis Carretier, y es un libro quizás un poco más profundo en cuanto a lo que es la utilización técnica de la propia neurociencia, de la parte más física del cerebro, y quizás sería para personas más entusiasmadas en conocer, en profundizar todo lo que tiene que ver con la neurociencia, pero insisto que es un libro que es muy bueno y que quizás una vez leído el que antes hemos comentado, Neuronas para la emoción, nos daría una imagen con más profundidad acerca del trabajo de la estimulación cognitiva, ¿no? Quizás sería ideal para personas que se dediquen profesionalmente a lo que es la estimulación cognitiva, ¿no? Profesionales, terapeutas que trabajen con otras personas. Este libro, además de la parte que tiene que ver con la mente, hay un capítulo dedicado a lo que es la actividad cardíaca, y en algún momento hemos hecho dentro del podcast lo que es la coherencia cardíaca, ¿no? Y es la capacidad que tenemos para hacer una respiración controlada y de esta manera relajarnos nosotros mismos, ¿no? Y esta parte es muy, muy importante porque lo que hace a efectos prácticos es clarificar la mente,
relajarnos, y eso lo que hace es, por supuesto, que nuestra atención aumente y podamos retener con mayor facilidad lo que son pues los recuerdos, ¿no? Pues este libro, como digo, sería un libro muy interesante para profundizar todavía más en lo que es la parte de la neurociencia. Por otro lado, hemos traído otros libros que nos hablan acerca de lo que es la calidad de vida a nivel general. Yo recuerdo que en uno de los episodios de este podcast hablamos del Ikigai, y esta palabra, que es muy extraña, Ikigai, procede de alguna manera de Japón, porque fue Francesc Miralles, a través de Héctor García, quien introdujo este concepto inicialmente aquí en España y luego se ha ido extendiendo al resto del mundo, y nos habla de esas zonas azules que también hemos nombrado muchas veces aquí en el programa, en la cual nos hablan de que hay personas con una gran longevidad en determinadas áreas del mundo, ¿no? En el caso del Ikigai, este libro nos introduce en el cuidado de la propia vida, ¿no? De cómo gestionar adecuadamente nuestra propia vida en base, sobre todo, a 4 conceptos fundamentales que tenemos que estudiar en nosotros mismos. Uno sería lo que es la pasión, que es lo que genera en nosotros pasión, ¿no? Ese fuego en nuestra vida, ¿no? Aquello que nos llama la atención, que queremos desarrollar, que queremos sentir, ¿no? Otro sería la misión, que está relacionado con aquello que a mí me gustaría alcanzar, ¿no? Mi misión es esto, y esto está relacionado con el propósito, ¿no? ¿Para qué voy a dotar de sentido a mi vida, ¿no? Y muchas veces esta misión no tanto está en mí, sino en lo que yo puedo aportar a los demás, ¿no? Otro concepto fundamental es la vocación, es decir, aquello por lo cual a mí me gustaría, ¿no? Dedicarme, más allá de los resultados económicos, sino aquello por lo que realmente me gusta dedicar mi tiempo. Esa sería la vocación. Y luego otra parte, que es la parte profesional, que es la que va a reportar la economía, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que explorar estos campos y orientarnos hacia ellos, ¿no? A partir de estos 4 conceptos que yo he marcado, los autores nos hablan de que estos van a converger en aquello a lo que amas, aquello que necesita el mundo, aquello por lo cual el mundo está dispuesto a pagarte, y aquello en lo que uno cree que es bueno, ¿no? Y entonces sería, a través de estos ejercicios que propone el libro, identificar nuestro Ikigai, que es, como digo, esa radiografía vital de quiénes somos y hacia dónde deseamos orientarnos, ¿sí? Y luego tenemos otros libros que también hemos cogido, que hemos seleccionado, y en este caso están dedicados a algo que nos va a llegar a todos, que es el final de vida, ¿no? Y hay 2 libros que recomendamos. Uno es Aprender de la pérdida, una guía para afrontar el duelo, de Robert Neymeyer, y es un libro que hace un recorrido fundamental y somero sobre lo que es la pérdida, lo que es el duelo, ¿no? Todos, en algún momento de nuestra vida, vamos a afrontar un duelo, ¿no? Y entonces este libro, que además está en edición de bolsillo, nos va a dar una capacidad para explorar hacia dónde dirigirnos cada vez que nos encontremos con ese duelo, ¿no? Cómo poder hacer frente al propio duelo, pero también de qué manera podemos acompañar de la mejor manera a los demás, ¿no? Cuando hacen un proceso que quizás a nosotros mismos no nos impacta tanto, pero que sí que impacta en personas cercanas a nosotros, ¿no? Este sería un libro muy recomendado para las personas que en algún momento de la vida pues tienen previsto hacer frente a este duelo. Y luego también, para finalizar, tenemos un libro más que se llama Cómo acompañar a morir, y esta es una autora que es española, Ana Vidal Egea, y nos habla pues de una manera quizás como más dirigida, y sobre todo nos invita a hacer ejercicios personales sobre lo que es la exploración de hacer frente al miedo, ¿no? Este libro sería como un cuaderno de trabajo. Hay una parte teórica que nos pone en situación, pero que a partir de aquí nos invita a trabajar. Muy bien, pues hoy tenemos la sección Entra tu mente. Hoy va a cambiar todo.
porque resulta que, como decíamos antes, hemos traído a Luis Parra, lo digo bien, ¿verdad que sí? Sí, sí. Genial. Y entonces, ¿qué ocurre en este caso? Que va a ser, señor Luis, quien nos va a proponer ejercicios de estimulación cognitiva, porque resulta que este señor tiene un conocimiento súper extenso en diferentes tipos de adivinanzas, de reflexiones sobre la pregunta que él hace. Y nada, tengo el honor de que a día de hoy esté con nosotros y nos esté acompañando en el programa. Luis, muy bienvenido. Gracias. A ver, Luis, háganos un recorrido vital. Es decir, explícanos un poco cómo ha llegado usted hasta aquí. ¿A Cataluña? Sí, por ejemplo. Vale. Yo tuve 6 hermanos, somos 6 hermanos, y entonces resulta que el pobre mi padre se puso malo. Bastante enfermo, que estuvo 7 años enfermo. Entonces, cada uno tiramos para un lado. Uno tiraron para Madrid, otro tiraron para donde sea. Y yo tiré para Barcelona, no, para Tortosa, que también de Tarragona. Y entonces, de Tortosa, me fui a Alcalá de Hechavé. Allí me casé y me vine para Barcelona. Y entonces en Barcelona, el primer trabajo que me salió fue el Agromán. Y una vez que me vieron trabajar, dije, pues Luis, ¿te quieres poner de cabo collar? Digo, ¿y eso qué es? Yo no sabía lo que era eso. Dice, yo te doy 4 o 5 albañiles, dice, usted lo va dirigiendo, ya que lo he visto que usted sabe un poco más. Bueno, pues quedamos así. Después me viene el encargado Fuente, que era de Galicia, me dice, Parra, ¿me quiere ir que vamos a ir a Madrid? Digo, yo a Madrid no puedo ir. Y se lo di a mi mujer, que estaba embarazada del nene, y me dijo, dice, haz lo que tú quieras, pero es una tontería mudarnos de aquí. Entonces vivíamos en San Vicente del Sol, en una habitación pequeña. Porque ustedes nacieron en Sevilla, en un pueblo de Sevilla. Sí, yo me crié en Constantina de la Sierra. Bueno, Constantina porque tiene 11 letras, no tiene más. Entonces Casalla de la Sierra sí que es Casalla de la Sierra, pero Constantina tenemos la manía de decir Constantina de la Sierra, pero no es de la Sierra, es Constantina nada más. Entonces, pues, claro, allí en aquello, cuando yo era niño, pues, primero no había de comer, segundo no había nada. Íbamos a casa, a veces miraba los cajones, coscorrones de pan no había, ni duro ni tierno. Pero claro, cada día comíamos un poquito y cuando íbamos al colegio nos daban leche de América, en polvo, que era un polvo como corabucho, y en la escuela nos daban una taza de eso. Y después cuando íbamos a casa, que ya fuimos un poco mayorcillos, estuve de sagalete, que se llama sagá, a ayudarle al pastor o al porquero a 4 tonterías del campo, darle aquella, niño, darle a esta y esas cosas. Entonces, cuando iba a casa la vestía, que se llama cada 15 días, había que irse a vestir y a duchar. Yo me duchaba en la calle porque no había otro sitio. Entonces una regadera, un cubo con agua calentita, entonces nunca te quitaba los calzoncillos blancos y te lavabas bien por todo, y cuando estabas abonado bien te echaba la regadera, enjuagaba y a vestirte otra vez. Y al otro día pues otra vez al campo a hacer sagaleta, aquello no era trabajo ni era nada más. Mucho correr detrás del ganado, después estuve con vacas, estuve con cerdos, pero siempre acompañado de estos señores. Y lo poquito que aprendí a leer, porque mi madre me sacó del colegio, porque había mucha hambre, para que me dieran de comer, como te daban la comida y un duro al mes, pues la pobre mujer tenía que decir, pues si te quieres ir, te vas. Claro, yo cuando decían de comer, digo, pues voy. Y entonces, pues eso es lo que hacíamos todo el tiempo. ¿Qué edad tenía Luis cuando usted se vino? Yo cuando la primera vez, unos 6 años, cuando me fui a guardar vacas. Las que trabajaban, habían, digamos, 20 vacas, las que quedaban sin trabajar, las guardaba yo. Y las que tenían que trabajar al otro día, enchufaban las que yo estaba guardando y descansaban las otras.
Claro. Si Entonces, no era cada día, era casi un día sí, uno no. ¿y entonces hasta qué edad estuvo en el colegio? Sí, en el colegio aprendí muy poco, porque claro, ya era demasiado chico cuando íbamos al colegio y el maestro, don Valeriano, que eso siempre me acordaré, cuando salía la pizarra todos sabíamos leer, porque siempre ponía Rita lavaba en el río y no ponía más nada, porque decía, niño, ¿a qué pone aquí en la pizarra? Pues ya ves, Rita lavaba en el río, muy bien, y ya estaba. Pero ¿no les enseñaba más que eso? Nada más, no hacía más nada. Con nosotros no hacía más nada. Después había el que era adelantadillo, ya un poquito mayor, lo pasaban a otra escuela, que sabían un poco más. Pero así era la cosa. O sea que era una educación muy básica, ¿verdad? Sí, y entonces estuve mucho tiempo con una bestia, segando, cargando las bestias de Miese, que hay miles de personas que no son capaces, no saben enlazar un animal con saco o con leña, no saben enlazarlo. Claro. Hombre, a día de hoy ya no haría falta, ¿verdad? Pero entonces, en aquella época sí. Yo me fui con un señor ya que tenía 2 añillos, tendría, a hacer faena, y entonces me enseñó a hacer andamios de conferenciales, de aquello que se pone en las poleas y subía y bajaban, que ahora no tenemos eso, por suerte o por desgracia tenemos los SIDEN, y que son las torretas. Y entonces pues yo aprendí a eso, y aquí en Nolesa de Montserrat tuve casi un andamio de eso y ninguno sabía, ¿no? Claro. Y yo tampoco sabía demasiado porque ya me se había ido de la cabeza, pero lo hacía y estaba muy conforme con hacerlo. Luis, usted finalmente en lo que es la carrera profesional su padre fue maestro. Sí, de albañil. ¿Y usted? Yo llegué a peón cuando vine aquí a Cataluña, ya sabía yo poner teja, poner ladrillo, mal puesto, pero lo ponía. Entonces cuando yo llegué aquí a Esparraguera mayormente, que es donde más he estado de mi vida, me busqué mi mujer de peón y yo de albañil hice 4 pisos. Ajá, vaya. Los pisos, uno para mí, uno para mi nene, uno para mi nena y otro para la otra nena. ¿Ha dicho que usted puso a su señora de peón? Sí, mi mujer de peón. Vaya. Y yo trabajaba entonces en la FLE, en los colchones FLE, a destajo haciendo la fábrica. Pero trabajábamos a destajo y después me iba yo a casa y hacía los tabiques o hacía suelo, hacía lo que hubiera que hacer. Total, que yo me metí en la casa en fiesta de 9 meses, fui capaz de meterme en la casa, pero nada más que en la planta baja, que lo que arreglé para mí, para no pagar alquiler. Y entonces después ya cuando se murió el nene, dije a la mujer que no hacía nada más llorar de noche, le dije, digo, vamos a hacer la vivienda, digo, porque si no, no vas a vivir. Claro. Y eso, hicimos la vivienda. Y entonces, pues, ella se ponía en una pared para entrevigar, yo le daba la babadilla y yo me ponía en otra pared de 15. Entonces había que mantenerse bien en pie, porque antes no había grúa. Claro. Y no que uno hubiera dinero, o sea, grúa, es que tampoco había dinero. Claro. El hormigón a mano, con una maquinita que me prestaron, de esta de Ramón. Y en fin, me la prestó un señor que ya es muerto, Manolo. Y entonces pues estuvimos haciendo la vivienda, después lo alquilé y cuando tenía yo la luz, pero nada más que mi casa, y se le iba la luz caizante, pom, y le dije al que cuidaba el de la luz, el que se encargaba, digo, mire usted, ¿qué me pasa esto? Que se van a ir los vecinos porque cada vez que ponen algo salta la luz. Y se queda pensando, dice, pues no temas, vamos a poner un desconferencial, dice, y verá cómo aguanta la luz de todo. Y me lo puso hasta que me dieron ya luz a cada piso. Muy bien. Oye, Luis, una cosita. Usted es un hombre hecho a sí mismo.
¿Sabe lo que significa esto? Un hombre hecho a sí mismo. Ah, claro, sí, yo he tenido que pasar por todo. Claro. Y mi pregunta es la siguiente. Habiendo trabajado tanto y con algo que no tiene nada que ver con todo lo que usted conoce acerca de esas preguntas tan entrañables que usted hace, ¿de dónde apareció esa costumbre? Entiendo que de leer preguntas o ¿cómo lo hace usted? Vamos a hacer un ejemplo. De memoria. A ver, escúcheme, que la audiencia no sabe lo que vamos a hacer, pero ahora usted nos va a plantear una interrogación. Díganos uno de estos que conoce usted. Digo, acertijo. Acertijos. Este que le dije que usted mejor no lo sabe todavía. ¿Dónde se pone el árbitro para tocar un penalti? Venga, a ver, es así, tal cual, sin más. ¿Dónde se pone el árbitro para tocar un penalti? Yo no lo sé responder. No. No sé si la audiencia puede estar pensando dónde se pone un árbitro para atender. Pues bien fácil, detrás del pito. Detrás del pito, toma ya. ¿Y había alguna otra respuesta? Sí, claro. ¿Y entonces cómo sabemos que esta es la correcta? ¿En qué región de España tocan más las campanas? Bueno, aquí tenemos otra incógnita. ¿Solo hay una respuesta o valen varias? Una nomás. Claro, ahora vas a darle tiempo a la audiencia para que piense. Tocan más las campanas. ¿En qué región? ¿En qué región? Yo le dije a usted que en Sevilla, porque hay muchas iglesias. Ya, y usted me dijo que no. No tiene nada que ver la iglesia. Vale, ahora es el personaje. Tendrá que desvelarlo, ¿eh? Sí, lo voy a desvelar ahora mismo. Venga, díganoslo. Cuando dos mujeres de mayor edad, o casi de mayor edad, cuando habla con otra lleva razón, dice, y tan. ¿Y tan? En Cataluña. Ahí es donde más tocan las campanas. Claro, y tan. Muy bien. Campana. Muy bien. Y después le dije, la señorita, muy señoreada, con mucho remiendo y pocas puntadas, que tampoco le resolví. Espere, vas a darle tiempo a que la persona piense, ¿eh? A la gente que nos está escuchando. Dígalo otra vez, por favor. Una señorita muy señoreada, con mucho remiendo y pocas puntadas. Yo no lo sé. Es la gallina. Es la gallina. Sí. Ahora explíquelo. La gallina no tiene más que puntas por todos los lados. Le va sacando las plumas por la cola, por adelante, por donde quiera, y son puntas, que se llama. Y después le voy a decir otro. Venga. Que te engancha más que un gancho. Este es malsonante, de acuerdo con lo que yo sé. Bueno, a ver, hay una parte que quizás es la más tradicional de decir que dice que engancha más que un gancho, dos ganchos. Eso es. ¿Este lo ha acertado? Sí. Ah, menos mal. Y ahora hay otro que caña y no del cañaveral. Oleá y no son de la mar. ¿Qué puede ser? Aquí no estamos muy acostumbrados a verlo, pero aquí en Sevilla, en toda Andalucía, sí se ve. A ver, repítalo de nuevo, por favor. Cañá y no del cañaveral. Oleá y no del mar. No es del mar. Ni idea, no sé qué decir. Pues muy fácil, la cimentera larga. La cebada, el trigo, la avena, todo eso cuando está creciendo 1 metro, ya se aire hace unas oleadas y se ve olea pero grande. Olea, claro, Sí. porque es el viento que va por los campos oleando. Claro, tiene sentido. Muy bien, escúchame, tenemos uno que este sí lo sabía yo. A ver, para la audiencia, que si yo soy capaz de darme cuenta, yo creo que la audiencia también. Lo que no recuerdo cómo era, pero hablaba del burro. ¿Del burro? ¿Cuál burro? El burro en lo alto de la montaña, creo recordar. Sí, ¿Cómo es? Sí. ¿Qué hace un burro en lo alto de una montaña a la salida del sol? ¿Qué hace un burro en lo alto de la montaña a la salida del sol? Ahora lo puedo decir yo, ¿eh? Sí. El burro, en lo alto de la montaña, a la salida del sol, lo que hace es sombra. Eso es. Muy bien, pues después de este honor de trabajar con el señor Luis, vamos a hablar de la sección 3 que corresponde a Conecta y Comparte. Y en el día de hoy la pregunta sería, ¿es posible cuidar de nuestra mente incluso con el paso de los años?
Pues yo creo que aquí tenemos un vivo ejemplo de cómo Yo Luis... me acuerdo de todo, hasta de los jefes que tenían la mili, me acuerdo. ¿Usted se acuerda de todo? Y los nombres. De todos, estoy seguro, ¿eh? Sí, Usted seguro. tiene 84 años, ¿verdad que sí? Sí. ¿Los tiene o los va a cumplir? No, los tengo y voy a cumplir 85. 85, muy bien. Ahora en noviembre. Qué bueno. Pues aquí tenemos un vivo ejemplo de cómo cuidar la atención, la memoria, ¿no? Y la capacidad de expresarse, o sea que es maravilloso. Vamos a dar unos consejos teóricos, y ahora los comentaremos también con el señor Ruiz, que serían los siguientes para conservar lo que es la capacidad cognitiva, evitar lo que es el deterioro cognitivo. Hay 3 puntos fundamentales. Uno es evitar el alcohol, beber poco alcohol o poquito, excepcionalmente, porque sabemos que el alcohol lo que hace es reducir el tamaño del cerebro y esto afecta a la memoria. Mover el cuerpo todos los días, andar, ¿verdad que sí? Sí, eso hay que andar o trabajar mucho. Hay que andar o trabajar mucho. Y no pensar. Estar en activo constantemente, es decir, lo que sea jugar a ping-pong, ¿verdad? O lo que sea. Jugar no es trabajar. Bueno, pero ¿por qué no jugar? Eso es un deporte, claro. Una afición. Pero eso trabajar está bien. Es hacer un hoyo. Claro. Eso no lo he dicho, pero yo hacía hoyos de metro y me daban un duro. Pero cuando venía el encargado y lo miraba y no estaba bien hecho, con una varita lo medía, que era de metro de Honduras para poner olivo. Si no ponía el agujero bien, no te apuntaba al hombre claro. El hoyo. Hay que hacer bien el trabajo. Tenía 3 cada día hacerlo. Claro. Y después tuve de barrenero. Muy bien. Sé picar la barrena, pero como puede picar primero. Muy bien. Bueno, a ver, nosotros os invitamos a trabajar si tienen el deseo de trabajar o por lo menos que se muevan, ya sea jugando o bien sea trabajando. Y luego también cuidar la alimentación, que le hemos hablado muchas veces con Marta, ¿no? El tema de incorporar grasas saludables a través del salmón, las nueces o diferentes suplementos, ¿sí? Pues bien, esto sería las recomendaciones para mantener lo que es el estado del cerebro correctamente, y agradecemos de nuevo otra vez a Luis que nos dé sus sabios consejos sobre su propia experiencia de lo que hay que hacer, ¿verdad?, para mantenerse. Sí, las pasas también son buenas para la memoria. Vaya. Muy bien, pues finalizamos el programa y hacemos un desafío para esta semana. Esta semana que ha sido la semana del libro, lo que hacemos es proponerles que nos escriban a través de WhatsApp y nos digan 3 libros que fundamentalmente han marcado alguna etapa de su vida, ¿de acuerdo? 3 libros que nosotros podamos recordar, pues cuando yo era joven, pues leí tal. Y en un momento dado, cuando yo me casé, apareció en mí la lectura de este libro y en un momento dado, pues quizás, no sé, me ocurre ahora mismo, ¿no? En el bautizo de mi nieta, pues apareció este libro que fue de gran utilidad. Muy bien, pues hemos llegado al final de este programa que ha sido lleno de libros, de sabiduría compartida. Te digo 2 acertijos más. Ahora para finalizar, ¿de acuerdo? Y no son picantes. Finalizamos con usted. Ahora nos estamos despidiendo y finalmente el señor Luis nos va a dar este acertijo final. Pues como decía, ¿no? Este programa dedicado a los libros sobre todo y a la sabiduría viva del señor Luis, que nos ha podido compartir lo que ha sido para él su vida, ¿no? Una vida hecha a sí mismo, con gran esfuerzo y dedicación, y que a la vez ha podido tener tiempo para nutrirse, para enriquecerse a sí mismo a través de estos acertijos y además compartirlos con nosotros. Pues bien, vamos a darle la palabra al señor Luis y finalizamos. Vale. Entonces digo el acertijo. Bueno, se la metí, se la saqué, le hice sangre y se la limpié. Bueno, pues suerte. No es picante, ¿eh? No es picante. Nada de picar. Y ahora la punta le pica, la porra le arde y no la adivinan toda la tarde. No sé si nos van a cerrar el programa. Tampoco es picante. Pues explíquenoslo ahora, antes de acabar el programa. Díganos exactamente cuál era el primero. El practicante. El practicante. Dígalo el acertijo primero, para que les recuerden. Se la metí, se la saqué, le hice sangre y se la limpié, practicante. Muy bien. Y la punta me pica y la porra me arde, es la guindilla. Muy Ustedes bien. llamáis el bicho, no sé cómo le llamáis. El bicho, la guindilla.
Pues ya lo tenemos resuelto. Pues más fácil no puede ser, porque la punta pica, pero si te come la porra, la pipa, te arde la boca. Vaya.